Saludos jóvenes, un placer para mí poder nuevamente estar con ustedes, impartiéndoles este curso del principio de Arquímedes de física aplicada para este segundo parcial. Eh, Hasta ahora hemos estado viendo también el principio de lo que fue Pascal, atendiendo algunos casos como por ejemplo la prensa hidráulica y la hidrostática, ¿no? Que ustedes pudieron ver a rasgos sustanciales lo que era estas aplicaciones de Pascal. Bien, ahora veremos el principio de Arquímedes, que definitivamente son uno de los principios muy importantes de la época en la que hoy en día pues, podemos ver aplicados en muchas de las cosas que nos rodean. Así que vamos a hablar un poco sobre ello. Ustedes tienen el material, ya lo han leído, ya lo han estudiado, así que permítanme entonces explicar un poco acerca de lo que tenemos aquí. Comencemos entonces con ciertas observaciones que hacemos en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando nos sumergimos en una piscina o en el mar, parece que nuestros cuerpos son más ligeros y tendemos a decir que quizás pesamos menos, ¿no? Bueno, aquellos que podemos nadar y ustedes, que son parte de esta isla, pues saben lo interesante que es, cómo controlando un poco la respiración nosotros podemos salir a flote en cualquiera de estos ambientes acuosos, ¿verdad? Tanto piscina como mar. Otro dato curioso, no, es los globos que se venden para niños y que son llenados con helio, ¿verdad? Esos que se elevan por el aire cuando los soltamos, ¿no? Todo esto nosotros generalmente lo vemos, pero no necesariamente nos preguntamos por qué sucede. Bueno, imaginen cuando vemos los grandes cruceros, los que hemos estado en Roatán, o de repente vemos algunos cruceros pequeños que llegan a nuestra isla, pero que sin duda son barcos grandes, embarcaciones grandes. Los simples cargueros que tenemos en la isla, ¿no? Que son masas de hierro, nos deberían hacer pensar, ¿no? ¿Cómo es posible que floten? Si ustedes toman un trozo de hierro y lo lanzan al agua, definitivamente se va a hundir. Sin embargo, si le damos una forma adecuada, ¿verdad? Pensando en un barco, vemos que fácil es de flotar, ¿verdad? Es fácil flotar. Ahora, ¿qué es la explicación a todo esto? Pues es científica, claro, y la dio y la encontró Arquímedes en el siglo III antes de Cristo. Así que atenderemos a su principio para saber qué es lo que sucede, ¿verdad? O qué está detrás de que un barco flote, por ejemplo, ¿verdad? Que tal vez se hunda, o qué pasa con algunos objetos que están entre el agua y fuera de él. Entonces el principio de Arquímedes nos ayudará a poder tener una idea más clara de estas cosas que a diario vemos. Vean por ejemplo este esquema. Tenemos un recipiente con agua, tenemos un objeto sumergido y hay esta línea roja que está acá que está indicando algo que se llama empuje. Fíjense bien lo que dice por acá. Los fluidos ejercen fuerzas ascensionales sobre los objetos situados en su seno, como que tratan de repeler lo que entra, ¿verdad? O lo que se sumerge dentro de él. Entonces, esas fuerzas son de tipo ascensional, es decir, tratan de hacerlo subir. La naturaleza y valor de estas fuerzas quedan determinadas por el principio de Arquímedes. Entonces, ¿qué es el principio de Arquímedes? Veamos qué es lo que dice su enunciado. Todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido, ¿verdad?, experimenta una fuerza, es un empuje, vertical y hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Igual al peso del fluido desalojado. Experimenta una fuerza, y recuerde que fuerza y peso, ambas son de la misma naturaleza, ambas son fuerzas, ¿ya?, del fluido desalojado. Entonces es como cuando hablábamos de fuerza normal, las fuerzas normales, en uno de los temas que vimos el año pasado, fuerza normal con la fuerza del peso que actúa hacia abajo en un movimiento vertical. Ahora tenemos una fuerza de empuje y esta la estará proponiendo el fluido para poder extraer o oponerse al peso que estará haciendo el objeto que quiere sumergirse dentro de él. Vean por ejemplo este esquema. Imaginemos que el recuadro azul más claro es líquido, ¿no? Y tenemos este objeto azul, es una especie de cubo más oscuro dentro de él. Entonces básicamente es lo que el principio de Arquímedes que acabamos de leer nos está diciendo, ¿no? Un objeto sumergido dentro de un fluido, ¿verdad? Puede ser cualquier fluido, experimentará, fíjense bien, una fuerza ascensional hacia arriba, ascensional, ¿verdad?, queriéndolo llevar a la superficie, llamada empuje. Ese empuje será igual al peso, ¿verdad?, del objeto o partícula que se sumerge. ¿Ven?
quiero que recuerden que la fórmula del peso es igual a masa por gravedad. Y el empuje lo representaremos con la letra E. Veamos un poco más para aclarar este asunto. Si tenemos dos probetas, ¿verdad? Y supongamos que tenemos esta llena hasta 20 ml. Y tenemos esta otra que también hubiésemos llenado previamente hasta 20 ml. Incluso puede ser la misma, ¿no? Imaginemos que fuese la misma para tenerlo más claro. Pero yo a esta probeta, ¿verdad?, con agua o con cualquier fluido hasta 20 ml, le sumerjo un objeto de volumen X, ¿verdad? No sabemos cuánto pesa, o no sabemos cuánto volumen abarca o tiene, ¿verdad?, peso ni densidad. Simplemente colocamos un objeto dentro de ella, ¿verdad? Fíjense que el sistema que está puesto acá no tiene alguna especie de hilito por cuestiones de experimentación. No tenemos el resto del panorama del experimento, pero solo para que vean ustedes algo que comúnmente ven. Por ejemplo, cuando tienen un vaso de vidrio, lo cargan de refresco, qué sé yo, o de agua, y con esta calor ustedes depositan unos cuantos cubos de hielo. Se darán cuenta que si su vaso estaba hasta la mitad con agua y depositan su hielo, el agua pues tenderá a subir un poco más en lo que es la superficie del vaso. Eso es lo que es el fluido desalojado que ustedes están viendo aquí en la igualdad del empuje. El empuje es igual al peso del fluido desalojado, es decir, ese fluido que se mueve de 20 hasta 23 ml, ese fluido desalojado tiene un peso. Ese peso será igual al empuje. Y recuerde que el empuje es una fuerza. El peso de este volumen de líquido, peso de ese volumen que se movió, es el empuje. Muy bien. Ahora, ¿cómo calculamos ese valor? Dijimos que el empuje es igual al peso del líquido desalojado. Dijimos que el peso es igual a la masa por la gravedad, ¿verdad? Recordando la fórmula, partiendo de que el peso es igual a masa por gravedad. Por lo tanto, esa masa tiene que ser la masa del líquido desalojado, ¿verdad?, por la gravedad. Y si todavía queremos dejar más específica esta fórmula, tomando la fórmula de densidad del primer tema que vimos de las características fundamentales de los fluidos, decíamos que la densidad es igual a masa entre volumen. Veamos si entonces yo despejo la masa de esta fórmula, ¿no? Y la masa para esta fórmula sería igual a la densidad por el volumen, ¿ven? Entonces ese volumen tendría que seguir siendo el volumen del líquido desalojado por la densidad del líquido, ¿verdad? Puede ser cualquier líquido, por la gravedad. Así que tenemos una fórmula más completa, ¿verdad?, de ver el empuje. Y lo podemos ver desde estas tres perspectivas. Nos servirán estas tres perspectivas porque de repente nos pueden dar un peso de líquido desalojado y saber que eso es empuje. O de repente me van a dar una masa de líquido desalojado, la gravedad ya la conozco, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, ustedes la manejan, y me piden el empuje, pues ya tendría cómo resolverlo. O me dan el volumen de líquido desalojado, por mejor dicho, el volumen del líquido desalojado, me dan la densidad del líquido y la gravedad, que yo la conozco también. Entonces ese ejercicio estaría para poder resolverse para empuje con esta fórmula, ¿no? Son diferentes variantes del empuje para que ustedes puedan estar atentos a lo que el problema pueda decirles. ¿Ven? Entonces tenemos de esta manera una fórmula: empuje igual velocidad del líquido desalojado por la densidad del líquido por la gravedad. Se observa que entonces tenemos esta fórmula, ya la hablamos, y fíjense las características. Esto no depende de la cantidad de fluido, pero sí depende de la densidad del fluido y depende del volumen sumergido. ¿Ven? No depende de la cantidad de fluido, no nos interesa la cantidad, ¿verdad?, sino más bien la densidad y el volumen del líquido que se va a desalojar. Y la gravedad, pues, la tenemos como 9.8, un dato ya conocido. Veamos este ejemplo acá. ¿Cómo saber si un cuerpo flotará o se hundirá en un fluido? Interesante, ¿no? Y de hecho, ¿cómo saber si un barco que es construido en un astillero, al lanzarlo al agua no se va a hundir o va a flotar, o qué va a pasar? Se va a quedar entre medio del agua y la superficie. Veamos entonces qué es lo que sucede acá. Imaginemos que el cuerpo está totalmente sumergido sobre él actuarán dos fuerzas. Fíjense bien, tenemos el peso del cuerpo y tenemos el empuje del fluido. El peso del cuerpo sería la masa del cuerpo por la gravedad, y el empuje sería la masa del líquido desalojado por la gravedad. Si lo tomamos partiendo de la densidad, tendríamos, fíjense bien, el peso como densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo por la gravedad, y nuevamente la fórmula que teníamos anteriormente del empuje, densidad del líquido por el volumen del líquido desalojado por la gravedad. Atendiendo a estas dos situaciones, vamos a ver lo siguiente. Vamos a poder distinguir tres casos.
cómo saber si un objeto que se coloca en el agua va a flotar, se mantendrá entre el agua y la superficie o definitivamente se va a hundir. Tres casos serán: el peso es igual al empuje, el peso es menor que el empuje o el peso es mayor que el empuje. Vamos a ver qué nos indicarán entonces estos tres casos. Repito, que el peso sea igual al empuje, que el peso sea menor que el empuje o que el peso sea mayor que el empuje. Estas son las dos situaciones que hemos estado hablando desde el inicio, ¿no? Dijimos que si un cuerpo se sumerge en el agua, ese peso será contrarrestado por un empuje. Entonces, ¿qué sucedería si ese peso es menor, si ese peso es mayor o si el peso es igual? Para poder contestar la pregunta anterior de los vasos con los huevos que estábamos viendo ahí. Bueno, tenemos este caso, miren bien. Vean el primer caso. El objeto está totalmente sumergido. El objeto está o está, mejor dicho, en medio del líquido, ¿verdad? Sin necesidad de estar en el fondo ni tampoco estar en la superficie. Y otro que está básicamente en la superficie, ¿no? Sin necesidad de estar totalmente fuera. Primer caso, que el peso y el empuje sean iguales. Este fue el primero de los casos que vimos, que voy a retroceder un poco acá. Acá, el primero de los casos, el peso es igual que el empuje. Fíjense bien, si el peso es igual al empuje, dice, el cuerpo estará en equilibrio. Eso significa, si el peso de nuestro objeto es igual al empuje que aplicará el fluido, entonces nuestro cuerpo estará en equilibrio. La fuerza resultante es nula, entonces flotará entre aguas, estará entre aguas. Vamos al siguiente aclaración. Ven, tenemos la densidad del empuje. Cuando eso es igual, lo que nos está diciendo es que la densidad del cuerpo es igual a la densidad del líquido. Y nosotros ya habíamos hablado acerca de esto, acerca, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes? La densidad del mar muerto, que decíamos que por la cantidad y saturación de sal que tiene, permite que cualquier cuerpo, básicamente, que quiera sumergirse en él, se mantenga en la superficie, ¿no? ¿Por qué? Porque los cuerpos que son sometidos a él tienen mucha menor densidad que la del agua. Entonces, por eso les permite flotar. Sin embargo, en este caso en particular, el peso es igual al empuje. Y si el peso es igual al empuje, las fuerzas se neutralizan. Y fíjense ustedes que el objeto no se le permite ni hundirse ni tampoco subir a la superficie. En el caso 2, que el peso sea mayor que el empuje, es uno de los casos más sea menor, perdón, que el empuje. Este es uno de los casos más simples de ver, igual que el siguiente que vamos a ver. Si el peso es menor que el empuje, pues sencillamente la fuerza ascensional básicamente nos expulsará del agua. Y este es el ejemplo que les mencionaba acerca del mar muerto, ¿no? Si el mar muerto está completamente cargado de sal, entonces por lo tanto tiene una densidad mucho más alta. Entonces esa densidad de líquido fácilmente provoca que esa densidad del cuerpo, al ser menor, ¿verdad?, lo expulse hacia la superficie. Y en última instancia, que el peso sea mayor que el empuje, pues lo que pasa, ¿no?, claramente es que este se irá, o el cuerpo con mayor densidad se irá al fondo, se hundirá. ¿Ven? Entonces el peso siendo mayor que el empuje, lo que tenemos es que la densidad del cuerpo es mayor que la densidad del líquido, y por lo tanto, atendiendo al tema de las densidades, el cuerpo se irá al fondo. Entonces tenemos esas tres características. Si el empuje es igual al peso, el objeto estará entre aguas. Si el peso es menor que el empuje, entonces el cuerpo básicamente flotará. Y si el peso es mayor que el empuje, entonces el cuerpo irá al fondo del recipiente o del espacio acuoso donde lo estemos sometiendo. Bien, entonces, por ejemplo, el primer huevo, vean ustedes, la densidad del primer huevo era mayor que la densidad del líquido. En el segundo caso, tanto la densidad del cuerpo como la densidad del líquido son iguales, por eso el huevo se mantiene entre aguas. Y en el caso 3 vemos que el huevo está básicamente en la superficie. Significa que la densidad de ese huevo era menor que la densidad del líquido. El cuerpo entonces flota. Los barcos flotan, claro que sí, están diseñados de tal manera que para la parte sumergida desplaza un volumen de agua igual al peso del barco. A la vez el barco es hueco, no macizo, por lo que se logra una densidad media pequeña. Y esta es la gran cuestión acerca de los barcos, de los grandes cruceros. La disposición en que se colocan las hojas metálicas con las que se forman genera, ¿verdad?, que la densidad de los materiales, ¿verdad?, no sea una sola masa sólida ni conglomerada. Incluso
la forma hueca que tienen esos barcos, donde están todos sus espacios, la maquinaria y todo eso, permite, ¿no?, que circule viento también, y esto permite a los barcos pues mantenerse en flotación. Es interesante la manera en que esto nos explica cómo es que los navíos pueden mantenerse flotando en el agua. Y ojo con esto, ¿no? No solo nos ha servido este principio de Arquímedes para darnos cuenta de que la disposición de los materiales permiten que ciertos casos, ¿verdad?, se den de flotación, sino que también ha hecho que los expertos en construcción de barcos puedan medir también las capacidades de estos navíos de carga. Ustedes no crean que se hacen esos grandes buques cargueros, por ejemplo los que llevan esos containers y todas esas cuestiones, así a lo loco. No, tienen muchos estudios de análisis de resistencia y de flotabilidad, de fuerza de flotabilidad, para saber cuánto puede mantenerse sobre el agua, ¿verdad? O hasta cuánto deben de llevar el objeto para mantener una densidad que sea la adecuada para que se pueda mantener a flote con la cantidad de carga que se le pondrá. De hecho, hay ciertos barcos, incluso en los más simples, ¿no?, como esos cargueros que tenemos en los muelles de Utila, que tienen una numeración, y ciertos marinos lo toman nada más así, de manera empírica, que ellos saben que si el barco se carga hasta cierto tiempo, se hunde hasta cierto nivel, pueden tener el problema de que el barco literalmente se hunda, como cuando ustedes en una bañera, en una tina, en una piscina inflable, qué sé yo, dentro del mismo agua, ponen una paila, como le quieran llamar, o algún recipiente como una paila, y la están presionando, ¿no?, presionando hacia el fondo, y llega un momento en que ya no soporta más y se llena de agua y se hunde como que fuese metal. Lo mismo pasaría con un barco, y lo mismo ha pasado y ha pasado con muchos barcos en los cuales se ha irrespetado, o por ser empírica la manera en que lo construyeron, no midieron cuánta fuerza o cuánta carga podría soportar, ¿verdad?, de tal manera que su densidad no aumentara con tanta carga y entonces se hundiera como que si fuese una roca. Entonces, para eso también ha servido este estudio de flotabilidad. Todos los barcos llevan una línea pintada alrededor del casco, de tal forma que si es visible por todos lados, significa que el barco estará cargado adecuadamente. Pero si alguna parte de la línea resulta cubierta por el agua, indica que hay un exceso de carga que puede hacer peligrar la flotación del barco, como les mencionaba anteriormente. Arquímedes no solamente, ¿verdad?, utilizó el principio de la flotabilidad con el asunto de si algo flotaba o no flotaba, ¿verdad?, sino que también utilizó la densidad, ¿verdad? Y eso ustedes lo pudieron constatar en el video que presentamos unas meses atrás, ¿verdad?, con este tema. Y por último termino con la siguiente parte, y es el peso aparente de un cuerpo. ¿Les ha pasado que cuando ustedes han intentado levantar una roca dentro del agua, parece que se vuelven más fuertes, ¿verdad? Sienten que la roca no pesa como si la tuvieran fuera del agua? Bueno, eso es lo que nosotros llamamos peso aparente. Recuerden, jóvenes, que dentro del agua la gravedad no actúa con la misma intensidad como si lo hiciera fuera de ella, ¿no? Así que el peso aparente de un objeto, ¿verdad?, es ese fenómeno que nos hace sentir que las cosas pesan menos. Incluso ustedes pueden cargar a alguna persona mucho más pesada que ustedes dentro del agua, ¿verdad?, que nunca pudiesen cargarla fuera de ella. A eso es lo que nosotros llamamos peso aparente, y ese peso aparente tiene una fórmula interesante, y es el peso real del objeto menos la fuerza del empuje, ¿verdad? Así está dado: peso aparente igual al peso real menos el empuje. Eso es lo que nosotros tenemos como la interpretación de un peso aparente. ¿Ven? Así que si alguno de ustedes se preguntó por qué un objeto pesa tan, o por qué se siente tan o algo más liviano dentro del agua, es porque tiene un nombre, y ¿verdad?, científicamente se le llama peso aparente, y ese peso aparente es el peso real de ese objeto menos la fuerza de empuje que está intentando sacarlo del agua. Bien, hasta este punto, chicos, espero que les haya sido tan interesante como para mí es interesante este tema, y luego esto pues nos ayude a poder también resolver algunas situaciones de la vida cotidiana sobre problemas de flotabilidad, ¿verdad? Un placer, como siempre, poder presentarme a ustedes y darles alguna explicación sobre esta temática en específico, esperando pues que puedan ustedes hacer sus consultas cuando sea el momento, y cualquier otra ayuda que necesiten, pues estamos para servirles. Muchas gracias, chicos, y será hasta la próxima que nos veremos.